Bienvenidos a una nueva Border Session. Hoy nos vamos a meter en un tema, o en varios temas, en que no nos metemos tan habitualmente. Estoy acá con una especie de guerrillera del pensamiento, digo yo. Se llama Claudia Peiró, es periodista, es historiadora, trabaja en Infobae y en su última nota habló de un tema del que poco se habla en los medios y ni que hablar en la agenda política. Mi hija ahora dice que es varón, ¿qué hago?, dice el título. Duros testimonios de madres de adolescentes con disforia de género repentina. Y habla también ahí, ahora le vamos a preguntar, acerca de una ley que están proponiendo estas madres que están nucleadas en una asociación que se llama Manada. Gracias por venir, Claudia. Gracias a vos por la invitación. Bueno, todos estos temas que yo digo guerrillera de pensamiento, porque sí, se arman después unos líos bárbaros en redes, porque hay como una especie de policía del pensamiento sobre una agenda específica, ¿no? Sí, con esta última nota me atacaron mucho, tengo que decir. No es que me afecte, simplemente lo veo como un signo, ¿no?, de cómo se instaló una especie de doctrina sobre esto que parece que no se puede discutir. Uh-huh. Y hasta algunos me dijeron, hay una ley. Entonces yo digo, sí, está bien, pero yo puedo criticar la ley, yo puedo pedir que la ley se modifique. Es decir, ¿desde cuándo una ley determina lo que yo puedo opinar o pensar de un determinado tema? Vamos a empezar por contar qué dice la ley. ¿Y qué es lo que vos encontraste en Manada? En realidad, acá, más que una nueva ley, lo que hace falta es cambiar la ley que está. Es decir, acá hay una ley que se votó en 2012, que como también dice, hay un autor español que dice, se votan cosas que el pueblo en general no está muy enterado, porque esta ley de identidad de género, yo estoy segura que el grueso de la gente no sabe el contenido real que tiene, y es una ley, ¿cómo decir?, excesivamente facilista. Es decir, no pone casi ningún resguardo. Si una persona dice, yo a partir de hoy me levanto, me siento varón, una mujer dice me siento varón, puede ir al registro civil, pedir un nuevo documento, puede hacer una transición de género hormonizándose o haciéndose cirugía sin ningún tipo de, ¿cómo decir?, de salvaguarda. Es decir, no necesita ni que la supervise un psicólogo, no necesita un tiempo de espera, no necesita... Bueno, entonces eso es, a mi juicio, digamos, excesivamente permisivo, porque sabemos que no es cambiar de género, ¿no? Y ese tipo de cirugías son cirugías sumamente invasivas, ¿no? No, pero además de eso vos te encontrás con un grupo, un colectivo de padres que no están visibilizados, ¿no?, que es una palabra tan usada, pero que existen y que tienen una problemática que la ven adentro de su casa. O sea, no es solo lo que vos ves, sino lo que recepcionaste como periodista. Lo que a mí me sorprendió, porque a eso voy, ¿no? Cuando yo hago la nota, yo la hago porque yo la hago siguiendo cosas que leo de medios europeos. Porque en Europa, los países más avanzados en esta materia están empezando a dar marcha atrás con esto. Están empezando a prohibir la hormonización de niños, están empezando a decir, bueno, o a desaconsejarla, ¿no? Decir, bueno, si un adolescente presenta una disforia de género, démosle un tratamiento terapéutico primero, o sea, mandémoslo a terapia, a ver qué está pasando, porque puede haber otro problema, porque la adolescencia sabemos que es una edad, un momento, digamos, en el cual uno se hace todo tipo de cuestionamientos, ¿no? Todo se pone en cuestión, toda la identidad. Entonces, es peligroso en esa etapa tomar decisiones que después son irreversibles o muy difíciles de revertir. Entonces, ¿qué pasa? Yo hice la nota un poco porque, como te digo, sigo ese debate y yo sabía que la ley de acá, porque en su momento presté atención y me pareció escandalosa la ley, entonces lo tenía en mente y por eso dije, bueno, ya que vienen las elecciones, vamos a sugerirle a los candidatos que esa ley la revisen. ¿En qué países que fueron pioneros la revisaron? Noruega, Finlandia, Suecia. Y en Inglaterra, que fue un país pionero en materia de derechos para los transexuales, que está perfecto, digamos, que tengan sus derechos, que puedan incluso cambiar el documento. El problema es cuando vos decís cualquier persona que quiera, y aún un menor, un joven, si quiere transicionar, que lo haga. ¡Pum! Total, no pasa nada, ¿no? Es algo muy difícil, es algo que, ¿cómo decir?, implica castración, mastectomías, esterilización de la persona, porque todo eso va implicado. Y esas decisiones, tomarlas a los 15, 16, 17 años es un absurdo. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa? Que cuando yo hago esta nota, me sorprendo porque me escriben padres que están teniendo ese problema.
Porque todo esto viene es decir, la razón por la cual están revisando las leyes es porque están viendo que hay como una especie de epidemia transgénero, hay personas que lo nombran así directamente, que hay como una especie de contagio social entre adolescentes. ¿Eso a nivel mundial? A nivel mundial, en Europa. Están preocupados porque ven que, y además, ¿cómo se dan cuenta que pasa algo raro? Porque estos adolescentes que de repente, por eso se llama disforia repentina o de inicio rápido, de repente dicen, quiero ser varón. Que no hubo ningún antecedente en la infancia, nada. Generalmente el transgenerismo se manifiesta en la más tierna infancia, porque claro, si vos te sentís mal con tu gente, es de entrada. Sí, a mí me pasó de hacer una persona con disforia de género de 50 años, que había logrado operarse, pero fue hace 20 años, y ella me contaba que toda la vida, desde la primera percepción de su niñez, se sentía en otro cuerpo. No era algo que le había pasado de grande. Y vos lo que contás en la nota son historias de niñas que toda su niñez habían tenido... A los 12, a los 13, a los 14 años... ¿Y qué pasa? La otra característica que denota que hay algo raro es que son casi todas mujeres. O sea, en un 90 y pico % de estos casos de adolescentes son mujeres. Entonces, hay gente que lo equipara a lo que un poco fue la anorexia en los 90, que no sé, ahora prácticamente no hablamos tanto de la anorexia, porque desapareció. En cambio, tenemos este problema. Lo que a mí me sorprendió fue descubrir que acá está pasando. Y hay como una especie de silencio, porque, por primero, la ley dice que si un chico, a un menor de edad, si una persona y aún un menor de edad, un niño dice... se llama Lucas y dice a partir de ahora soy María, las autoridades, los docentes, los padres, todos están obligados a aceptarlo, ¿no? En lo que se llama la transición social. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, en algunas escuelas... O sea, la ley obliga al padre también le dice al padre qué actitud tiene que tener frente a eso. Es el artículo 12, lo digo ya porque sí, porque algunos me desconfían. Porque es fuerte porque que una ley, o sea, que el Estado te diga que frente a una duda tan importante de tu hijo, o incluso una decisión tan importante, porque no puede ser que no dude y que esté seguro. En la adolescencia vos no podés intervenir ni siquiera charlando. No, es decir, el tema es así, vos para hacer la transición hormonal y quirúrgica sí tiene que tener la autorización de los padres, ¿no? O sea, pero, en un caso que haya litigio, pongamos que la madre está de acuerdo, el padre no. ¿Qué pasa? Interviene la justicia, el protector, ¿cómo se llama? Protección tutor. Bueno, entonces ahí puede suceder que la justicia contradiga a los padres tranquilamente y diga, no, sí, hay que... Bueno, pero lo que sí la ley dice es que lo que sí hay que aceptar es esa transición social. Es decir, que si un chico quiere ir a la escuela, una nena, dice, a partir de hoy soy Lucas, me tienen que llamar Lucas, y voy a ir vestido de varón a la escuela, en lo que, bueno, hoy día no hay tanta diferencia, digamos, pero bueno, la escuela lo tiene que aceptar. La escuela lo tiene que aceptar. Entonces, hay casos de padres que descubren que hace 6 meses que su hijo o su hija, generalmente, porque como digo, casi todas son mujeres, hizo la transición social y ellos no se enteraron. Y en la escuela lo llaman Lucas, le ponen Lucas en el boletín. Ahora, es algo francamente también recuerdo casos de hijos de famosos, como la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, que también, no me acuerdo el nombre, si es Silo, que primero también tuvo este tema, no sé si en la niñez, 10 o 11 años, se hizo llamar... se vestía de varón. Se vestía de varón y después volvió a autodefinirse como mujer. Mira, María Julia, yo te digo lo siguiente. A vos te habrá pasado también, porque las mujeres que tenemos mucha personalidad, a los 11, 12 años, no decíamos, me gustaría ser varón para poder hacer esto. O, por ejemplo, te podían gustar eventualmente. Por ejemplo, yo en general jugaba juegos de niña, pero me encantaba los veranos ir a la casa de mi tía para jugar con mis primos, con ellos podía hacer todas cosas que por ahí no me a mí me gustaba siempre estar con varones y me gustaba jugar no al fútbol, sino al básquet, y me gustaba más, me sentía más identificada con los varones. Pero toda la vida. A mí me pasaba lo mismo, mucho tiempo me pasó lo mismo. Siempre en la escuela tenía más amigos varones que amigas mujeres, tenía una amiga mujer, pero después mi grupo generalmente eran los varones. Entonces hay una tendencia, o si vos podés tener una tendencia, digamos, que te guste eso, pero no quiere decir por eso que tenés que, no sé, sacarte las tetas, cambiar, ¿no? Claro, puede ser que el chico lo sienta, pero, o sea, puede ser que realmente sea una cosa, un caso de transforia de género, que es una patología, que es una cosa que
todas las personas que tienen esa patología. Un trastorno, decir, porque te van a, o no se van a quejar si decís patología. No sé cómo se dice. No, ahora dicen un trastorno, pero bueno, no sé, dicen un trastorno. Claro, pero trastorno tampoco porque es un trastornada esa persona. No, es pero una persona que ya desde que nació se siente que está en un cuerpo equivocado y sufre eso y padece eso hasta que no puede. Es disforia de género. Disforia. Se llama. Pero también te dicen que no, que ni siquiera esa palabra quieren aceptar, porque quieren, es decir, lo que quieren reasignación, es como que sea algo normal. ¿Viste? Normal. Vos elegís, porque cuando naciste alguien te asignó un género, o sea, un médico malo, un obstetra diabólico dijo, este es un varón y este es una mujer. No, eso también vi, como si vi fuera campaña, ¿no? Que... y vos tenés derecho después de eso a modificarlo, como si fuera algo, como si podés ir contra la biología de una manera así tan simple. Ahora, ¿no? ¿qué está pasando entonces en el... toma aguas, tranquila. Hay otra cosa que es importante marcar. Casi todas estas chicas, y en los testimonios que yo recogí aparece eso, tienen un trastorno previo o paralelo, ¿no? Es decir, o han sufrido mucho bullying, o tienen ese, ¿cómo se llama? Trastorno de déficit de atención, sí, no sé qué. También el TDAH. también el autismo, o alguna forma de anorexia. Entonces es como lo que debería la ley decir, o lo que se debería hacer, o lo que debería decir el protocolo es, en esos casos, ese chico tiene que recibir una terapia, esa chica, para determinar si verdaderamente hay una disforia de género o hay otro problema. Hay otro problema, por eso, como digo, es una edad donde se combinan dos cosas, la angustia por todos los cambios que te están pasando y la audacia, porque el adolescente es audaz, no tiene la conciencia de que se puede morir, de que se le puede, y no piensa que dentro de 20 años se va a arrepentir de algo que... ¿no? Claro, y también en los diagnósticos que acabas de mencionar, TDAH, autismo, hay frenos inhibitorios que no aparecen, entonces y mucha ansiedad, son trastornos vinculados también a cuadros de ansiógenos. Por lo tanto, si traspolamos a cualquier adolescente que segundo a segundo lo que va pensando que quiere hacer de su vida mientras es adolescente, bueno, son un montón de disparadores de posibles vidas. Sin embargo, estos padres que tienen en Argentina esta asociación y que encuentran en sus casos de sus hijos, es decir, no se los contaron y no lo leyeron, son sus hijos los que están viviendo, los que se autopercibieron de una manera, y luego, ¿qué pasó con esos chicos? Bueno, los casos que yo hablé están con ese drama en este momento. Pero ese drama significa que los chicos... No cambiaron de parecer, siguen... Hubo, es decir, ¿qué pasa? Me han llegado, del grupo de Manada, que es con los que yo me reuní, no, son gente que están atravesando el problema, que todavía no lo han podido resolver. Pero a la vez me escribió gente que me contó que les había pasado, que con su hija, por ejemplo, durante 3 años, y después se cortó la cosa. Pero no llegó a hacerse hormonización. No, en los casos que el tema es ese, estos padres, que en su mayoría son madres, pero hay también algunos varones en el grupo, el temor que tiene, la razón por la cual no hablan públicamente ellos, es el temor a perder el vínculo con la hija que está en esa situación. Claro. Porque ellos lo viven como que si el padre se opone, es peor todavía, ¿entendés? Si vos haces una oposición drástica, generalmente pasa con el adolescente que quiere hacer algo. Vos le decís que no, más todavía, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces ellos están en esa situación de tratar de no aparecer, algunos se resisten y dicen, no, vos acá en casa seguís siendo, no sé, Belén, como sea que te llames. Si vos en la escuela querés, bueno, fenómeno, pero nosotros no lo aceptamos. Algunos se lo dicen así, pero tratan a la vez de acompañar, porque si no, es como que si se corta el vínculo es mucho más grave, totalmente, mucho más peligroso. Y a la vez están con el temor, el pánico, te diría, de que empiecen a hacer algo irreversible. Porque la hormonización, en esto la verdad no soy ¿Cómo experta, se accede igual yo no a eso? sé si la hormonización puede revertirse, calculo que en parte sí. Pero lo que no es irreversible son las cirugías. Es decir, donde la chica va y se hace una doble mastectomía, se saca 2 órganos sanos, porque además no es por un tema patológico. Entonces eso no tiene arreglo después. Y de paso cortás una función natural de la mujer, que es el amamantamiento. No, pero además me parece, no lo tengo tampoco tan claro a nivel legal, pero creo que es que los chicos que tienen, o los chicos o las personas que tienen acceso en la salud pública a poder acceder a esto, porque lo han, incluso porque la ley personas que están privadas de su libertad también tienen acceso a estos tratamientos. Es que la ley
esa es la contradicción que tienen, porque ellos por un lado no quieren hablar de disforia de género, o no quieren calificarlo eso, en un término el que sea, porque dicen, no hay que patologizar. Bueno, pero si no es una patología, ¿por qué se tiene que hacer cargo el Estado de tu decisión de que ¿no? Entonces, Claro. ¿en qué quedamos? Porque si es un problema de salud, porque vos no podés vivir, digamos, en un cuerpo, querés vivir como del otro sexo, entonces hay un problema que vos necesitas resolverlo, entonces sí se hace cargo de la salud pública. Ahora, si vos me decís que no es un problema, que es un tema de voluntad, de expresión, de deseo, que si el chico dice quiero, hay que hacerlo, entonces ¿por qué te lo tiene que pagar la prepaga, el hospital público, lo que sea? Ese es el otro tema, que hoy es muy fácil acceder, porque están en los hospitales, donde vaya la persona, se lo tienen que hacer. No, yo digo por el caso de los menores, que los padres están tratando de que primero Sí. vea un terapeuta hasta que pueda tomar una decisión más madura o más adulta, o que tenga un recorrido, ¿no? Ese proceso previo a la hormonización, pero que por otro lado, cualquier niño acompañado, por ejemplo, con un maestro, por un tutor, por un preceptor, puede acercarse a una institución y hacerlo. Se está haciendo. Sin el consentimiento, no lo sé. No, es decir, el consentimiento del padre, como dije, es necesario para la hormonización y para la cirugía, sí es necesario. El problema es que si el chico, si hay por ejemplo, una diferencia entre el padre y la madre, tiene que judicializarse. Se judicializa, o si el chico, o si hay un tutor, por ejemplo, un amigo de la familia, el padrino, un tío, un maestro, que dice, no, este chico lo tiene que hacer. Los padres se oponen. Puede ir a la justicia y decir al protector de menores o al juez de menores, decirle, acá hay un chico al que se le está privando de su derecho a transicionar. Puede pasar eso. Yo sinceramente no sé, porque habría que averiguar en el juzgado si esto ya ha pasado, no lo sé eso. Pero sé que conozco casos, he leído sobre casos que hubo en Canadá a un padre directamente lo metieron preso por no querer decirle Joe a la hija, que se llama Mary, ¿viste? Una cosa así. Pero hay casos, ha habido muchos casos. Entonces, ahora, esto se da en el marco de una especie de guerra cultural, ¿no? En mundial, a donde además quienes debaten, quienes quieren debatir este tipo de bajadas o de ideologías que se propagan a nivel mundial, como que son de época también, ¿no? Sí. Quien quiere debatir eso es cancelado en redes, atacado, o aislado, que es un poco lo que yo noto que pasa con cada una de los informes o las investigaciones que vos vas sacando en Infobae, con distintos matices, vos vas poniendo en duda o en cuestionamiento cosas que están como que tal vez muchos periodistas pensamos, pero esto es tan así, está bien, esta ley habría que... Pero hay como una especie de autocensura. No hablemos de eso porque nos van a matar. Sí. No digamos esto, igual que en el autismo también pasa, respecto a un montón de cosas y sobre todo a cómo nombrar las cosas, como si fuese eso el kit de la cuestión, ¿no? Del desafío que tiene un chico con autismo. ¿Cómo lo nombran? No importa un carajo cómo lo nombran al chico. O sea, no creo que sea algo fundamental para la vida, pero sí en el debate superficial. Ahí yo quiero preguntarte, ¿cómo crees que esa guerra cultural intervino en este batacazo electoral que nadie esperaba? Bueno, yo creo que, no sé si intervino tanto en el sentido de que no estuvo presente en el debate. Claro, la verdad nadie es que no estuvo habla presente, de eso, sí. Pero lo que sí yo evalúo, digamos, es que el voto, si sumamos el voto de Milei, por ejemplo, y el de Patricia Bullrich, que en su campaña no hizo eje en estos temas, y no es una figura que aparezca ligada a estos temas de género y demás, diría que mayormente, ¿no?, la población no le interesa, o sea, no se siente representada por esa política. Esa política de género, por llamarlo de algún modo, ese feminismo ultra, ¿no?, radicalizado, la teoría queer, o sea, la idea de que el género no tiene nada que ver con la biología, nada que ver, porque yo digo, sí, obvio que no necesariamente el sexo con el cual naciste determina tu orientación sexual, pero decir que el género no tiene nada que ver con el sexo, que no hay diferencia entre mujer y varón más que los genitales externos que vemos cuando nacen y después no hay ninguna otra diferencia. No es así, porque hay muchísima diferencia biológica entre un hombre y una mujer. Entonces, toda esa ideología yo creo que es totalmente minoritaria. Creo incluso que la gente masivamente no tiene la menor idea
No tengo la menor idea de lo que... No sé si son temas que están en la agenda del día a día de la mayoría de la población argentina. No, o sea, no. los temas que sí están en agenda en el discurso político. Sí. ¿No? Ahora, Milei, por ejemplo, abiertamente contradijo algunas de estas cosas y eso no lo perjudicó. No impidió que llegue, supere el 30%. Ahora, yo creo realmente que, ¿cómo decir? Estos temas acá se instalaron de una manera, algunas subrepticia. Por yo digo, por ejemplo, la ley de identidad de género no la debatió nadie. O sea, no hubo un debate público, la gente se entere de lo que estaban haciendo. Muchas cosas se hicieron así, ¿no? O por decisión del presidente, que como yo digo, Alberto Fernández no gobernó 4 años, pero todo lo hizo con perspectiva de género, porque lo único que hizo fue perspectiva de género, sacarse fotos con... Bueno, no, y crear oficinas de DNI perspectiva de género en todos lados. Todos lados, sin que eso afecte directamente el mayor problema probablemente que tenga el género, que es la violencia y los femicidios. No modificó eso. Porque, al revés, claro, crecieron. No, y por ejemplo, lo otro que a mí me sorprendió tomar la medida, hasta qué punto se extendió. Por ejemplo, una de las cosas que más me impresionó fue un mail que me mandó una supuesta, por ahí es falso, pero no sé, bueno, con nombre, apellido, todo, que no lo voy a dar porque me lo mandó a mí, pero ella se define como investigadora y cientista social o política, social, de la UBA. Uh-huh. Y en su mail me dice, yo creo que, no sé, me parece que por lo que dice la ley, no es ético que vos publiques esto. O sea, yo le contesté, me sorprende enterarme de que en la UBA les enseñan a amenazar al que no piensa como ustedes, porque sinceramente es una amenaza, es decirte, ojo que vos estás infringiendo la ley, y no es cierto, por decir que existe una ley, no significa que yo no la pueda cuestionar. No, lo que pasa es que, que yo no tendrían que hacer una ley para los pensamientos, o sea, bueno, está prohibido pensar, ajá, está prohibido hablar, ajá, entonces en esa ley sí estaría un montón de gente, yo me incluyo, infringiendo esa ley, pero mientras eso no ocurra, todo puede ser debatible y cuestionable, como lo fue hasta ahora, como el propio colectivo también ha cuestionado. Pero además hay una cosa, por ejemplo, yo les decía, hay por ejemplo, en Europa hay más debate sobre estas cosas, ahora hay más espacio para debatir, e incluso hay, por ejemplo, hay personas transgénero, que no están de acuerdo con esto. Es decir, yo sigo a una que siempre la nombro porque realmente vale la pena seguirla, que se llama Debbie Hayton, que bueno, era varón y hizo la transición a los 50 años, creo, más o menos, ¿no? O sea, estaba casada, tenía hijos, demás. Y ella dice, escribe siempre en The Independent, creo que es que escribe, todas las semanas, es conocida ya, y bueno, por supuesto le dicen de todo, porque aún a un transgénero puede ser transfóbico. Bueno, y ella dice, ella se opone a la hormonización de niños, se opone a que los trans compitan en la categoría de mujeres. Uh-huh. Por ella dice, yo cambié mi aspecto exterior, porque yo sentía la necesidad de tener aspecto de mujer. Punto. Bueno, entonces lo hice. Pero yo voy a ser un hombre biológicamente hasta que me muera, porque eso no lo puedo modificar. Bueno, también hay un médico o un científico, que yo no me acuerdo ahora el nombre, que escribió un ensayo que es ¿Qué es ser mujer?, ¿no? Y que habla sobre la biología, la diferencia biológica entre el hombre y la mujer. Claro, porque es decir, hay también el famoso tema de la testosterona que hace que, por ejemplo, hay casos de personas, ahora le dicen intersexuales, que eso a mí me confundía, pues, ¿qué son los intersexuales? Hasta que me enteré que le dicen intersexual al hermafrodita, que es la persona que nace con digamos, los genitales no del todo desarrollados o como mezclados, ¿no? Que puede tener, no sé, bueno, un pene no del todo desarrollado, una vagina, o la mezcla. ¿Cómo se llaman? Se llamaban hermafroditas, sí. Ahora le dicen intersexuales. Bueno, es una ínfima minoría de minoría, porque son no sé cuántos casos en el mundo, pero es algo raro. Bueno, pero todo esto ya me perdía que venía. Que leí que una de las razones por las cuales puede producirse el hermafroditismo es que la mujer durante el embarazo, por alguna razón X, haya estado sometida a una mayor cantidad de testosterona de lo normal. Porque eso desarrolla caracteres, por ejemplo, está concibiendo a una niña, está gestando a una niña y la testosterona hace que esa niña por ahí nazca con una especie de atrofia de sus genitales, una atrofia de un genital, bueno, eso. Entonces, las hormonas, digamos, son diferentes, las células son todas diferentes, entonces eso hace que la diferencia entre varón y mujer, que hoy es como si fuera una página en blanco, porque hoy se dice, el chico nace, y si vos en vez de darle trencitos, le das muñeca, va a ser nena, más o menos así es el planteo, ¿no? Y
no sé, dejemos al chico que en paz, ¿no? Digo que elija lo que quiera para jugar. Es bastante absurdo, sobre todo cuando uno crece y la biología va dando sus frutos, porque, por ejemplo, justamente en todo lo que sentimos las mujeres, que vamos empezando la premenopausia, sí, se resolvería, qué sé yo, con shocks, es más, hay mujeres que lo hacen, sí, shocks de testosterona. Claro. Es decir, que esa hormona que nosotros no, claro, producimos es la que no nos haría padecer, sí, pasar, atravesar esos síntomas que tenemos biológicamente, claro, qué sé yo, sí, es así. Ahora, a mí lo que me interesa también de esto, más allá de la particularidad de esta nota, es la cancelación posible frente al debate, sí, ¿no? Es decir, no se puede debatir de nada. Y te dicen cómo pensar. Y ahí yo estaba leyendo también un libro que ahora siempre me falla la parte del autor, pero La generación ofendida, ¿no? Sí. Que es una filósofa francesa, pero es mundial, sí, y es como, ¿qué te enseñan en la escuela? Bueno, sobre qué me tengo que enojar, a qué me tengo que oponer. Básicamente, sí, hay una bajada de línea muy fuerte sobre qué cosas están mal y qué cosas están bien cuando sos chico, que estás en una etapa en la que estás aprendiendo que estás, sí, mal, qué es lo que no va, qué es lo que va. Y eso me impacta mucho, ¿no? Me parece, sí, que es muy nocivo. No, eso es terrible, porque hay como una especie de, ¿cómo decir? Vos eludís el debate ofendiéndote. Claro. La ofensa. Entonces vos me ofendiste, ¿y por qué me ofendiste? Y por mi subjetividad, porque vos a lo mejor estás diciendo una verdad, no sé, tendríamos que detenernos a analizar si lo que estás diciendo es realmente una mentira o una verdad. No, entonces es según, si a mí me cae mal, por ejemplo, una vez me pasó que me indigné por una columna que salió en un diario que decía, fui violada, no sé qué. Bueno, y yo leía la nota, ¿no? Y sinceramente no era una violación, era otra cosa. Es decir, era como decir, una situación en la que, qué sé yo, no sé, sucedió y no tenías ganas, no sé, pero era algo, y yo decía, entonces yo digo... Como si fuese un abuso. Como claro, ni siquiera un abuso, sino... Una salida que pero yo creo ella quiso cortar tal vez. Yo creo que a todo el mundo, incluso a los varones, les debe pasar también, de arrepentirse, ¿no? De un touch and go o de una situación, también puede pasar, ¿no? Es decir, nos puede pasar a todos, que en una situación por ahí, uy, ¿por qué no habré dicho que no? Pensás después. Pero bueno, en el momento no necesariamente fue una... Bueno, entonces yo pongo, o sea, en Twitter pongo... Entonces una sí, también hay momentos, hay cosas, perdón, hay situaciones de abuso en las que pareciera que está todo bien y en el momento de intimar, bueno, el varón no acepta un no en ese momento porque dice, bueno, ya llegó hasta acá, que se joda. Sí, ha pasado sí, eso mucho también. Claro, pero digamos, asimilar eso a una, es decir, yo creo que se ha abusado, digamos, de la palabra y entonces se mete todo en una misma bolsa y me parece ofensivo para mujeres que fueron violadas, ¿no? Para mujeres que murieron, digamos, por resistirse a una violación, hay muchísimos casos. Pero a lo que yo quería ir es que una Vos pusiste chica, un Twitter. Claro, una chica me dice, si ella sintió que fue una violación, fue una violación. Entonces yo le dije, no, momento, porque violación es una figura penal. Entonces no la podés definir en función de la subjetividad de la persona. Tiene que ser realmente un delito, si no, entonces se me antoja que a mí, no sé, vos me faltaste el respeto, vos violaste mis derechos, que es un poco lo que pasa hoy, ¿no? Y listo, y ya está. O sea, quedás condenada, porque yo siento que vos hiciste tal cosa. No, es como que se pierde... En este tipo de actitudes se pierde la objetividad, se pierde el realismo, se pierde la sensatez. Veamos realmente. Por ejemplo, bueno, la mayor parte de las réplicas que tuve en Twitter eran, no eran réplicas al argumento de la nota. No. Era mía esa, sos transodiante, más fóbica que vos no se conoce. Se han escrito incluso muchas columnas en diarios metiéndote a vos claro, antiderechos, por supuesto, antiderechos. Después ella, no sé, una serie de descalificaciones, pero al fondo de la cuestión, de lo que yo estaba planteando, nadie habla. O sea, claro, porque vos arrancás con el debate sobre si el feminismo, digamos, que conocemos ahora, ¿es el feminismo real o es un feminismo que está de moda porque cuando surgió no estaba sucediendo algo
rupturista históricamente, claro, en la lo historia. Lo que siempre digo, porque tengo cierta edad, digamos, para acordarme, es que para mí el feminismo actual llegó cuando las mujeres ya estamos en posesión de todos nuestros derechos. Es decir, que exista violencia doméstica y que las mujeres somos más víctimas que los hombres, eso sí, es una realidad, pero es una realidad que se tiene que encarar para mí, digamos, de manera mixta, porque hay mucho, es decir, la Argentina es un país donde la mujer se emancipó de la mano del hombre, es decir, la mayor parte de las leyes que emanciparon a la mujer se dieron en contextos donde no había feministas en la calle gritando, no había nada. Es decir, en el año 91, cuando se vota la primera ley de cupo, que fue la ley decisiva, porque esa fue la ley que realmente cambió el Parlamento argentino, es el momento que entran personas como Cristina Kirchner, Patricia Bullrich, Lilita Carrió, esas mujeres surgen gracias a ese primer cupo que se votó en el año 91. ¿Y sabes cómo salió esa ley de cupo? Porque Menem agarró el teléfono y le dijo a José Luis Manzano, anda a la Cámara de Diputados y convencerlo, porque era una Cámara donde había 16 mujeres en todo el Congreso argentino. ¿Y por qué Menem tenía esa iniciativa? Porque lo vio y dijo, está bien, estoy de acuerdo. Porque contra lo que se cree, porque si no parece que siempre parece que el feminismo es de izquierda, el feminismo es de los partidos de izquierda. No, en este país el primer feminista fue Perón, ¿no? Que empoderó a su esposa, le dijo, sacá la ley del voto, le hizo crear el partido peronista femenino, sí, le hizo organizar a las mujeres, y era militar. Era un señor de 50 años, militar, bueno, no tuvo ningún problema. Después, el otro gran salto, que lo hizo Menem. Entonces, hay toda ¿cómo decir? Hay un relato, y otra cosa que me molestó fue que cuando se cumplieron, creo, 20 años, ayúdame a hacer la cuenta, no, un poco más, 30 años de esa primera ley de cupo, 30 años, 30. Porque 91, sí, 30. 30 años, se juntaron varias mujeres a autocelebrarse, y no lo nombraron a Menem ni una sola vez. En todo entonces yo digo, pero... Es muy curioso porque, bueno, por supuesto, todo depende de la edad que tenés, ¿no? Pero el otro día a mí me pasó también algo que me trae alusión lo que estás diciendo. Me estaban haciendo una nota, una periodista de mi edad, y me empezó a preguntar cómo había surgido Border, ¿no? Que ahora tenemos oficina, pero hace 10 años que está y era todo virtual. Y bueno, y yo conté que había sido... maltratada en un trabajo que la verdad que me estaban paveando de un lado para otro, y yo dije, bueno, yo voy a ser independiente, me voy a mandar así y no me importa nada, porque yo necesito de alguna manera salir adelante y no depender de que le guste al tipo, no esté de acuerdo o no con las decisiones que yo tomaba, ¿no? Y una chica, no sé, de 30, por ejemplo, que estaba en la mesa, otra periodista, me dijo, pero ¿esto cuándo pasó? Le digo, no sé, 2012, 2013, pero fue antes del Ni Una Menos. Sí, le digo, toda la vida tuve este problema, lo encaré como pude, como mujer que quiere salir adelante en un mundo de hombres, como nos pasó a todas las mujeres, ¿no? O sea, digo, no es que el mundo empezó a ser de hombres en el 2015. No, pero el relato es fundacional. El relato es fundacional. Fuerte. Por ejemplo, cuando yo escribí unas primeras notas sobre este tema, varias me pusieron, vos podés escribir y podés firmar gracias, en un diario gracias al feminismo. Le dije, no, perdónenme, dejen de hablar pavadas, no digan pavadas. O sea, es mentira. ¿Vos sabés quién fue el primero que instaló el tema del acoso sexual? Que eso sí me pareció un aporte importante. O sea, el acoso sexual, aclaremos, ¿no? En términos, la extorsión, ¿no es cierto?, de un varón generalmente, ¿no?, a una mujer, un varón que está jerárquicamente por encima, porque hay que aclarar qué es realmente acoso sexual. Si un colega que está a la par tuya te invita a salir, o que yo, pues le puedes decir sí, no tiene consecuencias. Ahora, si lo hace tu jefe, es distinto. Bueno, si encima te extorsiona y te dice, bueno, si querés seguir laburando acá, bueno. A veces no te lo dice, pero después ves las consecuencias. Bueno, vamos a cenar, o qué sé yo. Bueno, eso. ¿Quién fue la persona que lo instaló acá por primera vez, que trajo el primer caso, lo denunció? ¿Quién? ¿Vos te acordás? No. Bernardo Neustadt, en el año, no me acuerdo cuál, pero yo hace poco, cuando empezó todo este debate del feminismo, te escuché una nota yo hice una nota para recordar eso, y dije, acuérdense que el que trajo el tema, el que denunció por primera vez en la televisión argentina, a través de un caso concreto, y instaló, y después eso generó, digamos, el espacio ¿Era una historia para de vida una ley, o era un caso del medio? Era una empresa, era una mujer en una empresa, no me acuerdo qué empresa era. Bueno, el que lo instaló se llamaba un señor
¿no? Machirulo, se llamaba Bernardo Neustadt. Entonces, este no es un país, porque dicen, Argentina es un país machista. No, no es verdad, no, ni siquiera es patriarcal, porque vos decís patriarcal. Bueno, entonces, cuando me dicen es patriarcal, hay que voltear el patriarcado. Bueno, yo le digo, bueno, díganme cuál es la ley o la norma que define que en la Argentina el varón está por encima de la mujer. Tráigamela la ley. No hay ni una, ni siquiera en el Código Civil, porque el Código Civil aparte fue modificado también. No, digamos, a ver, en el mecanismo de movilidad social, empresarial, digamos, no en Argentina, en todo el mundo, los varones cuentan con ciertas ventajas comparativas en relación a una mujer. Pero no es. Pero no es, porque no tienen que parir los hijos, pero exacto, eso es una cuestión de biología. O sea, y mundial. Hay no varones, yo sé que hay varones, no sé, habría que hacer una encuesta, que les gustaría parir un hijo, o sea, y ellos no lo pueden hacer, entonces le vamos a dar un subsidio porque no tienen pero aparte las mujeres, dicha, digamos, las mujeres que quieren dedicar su vida a hacer sus carreras también tienen la decisión de no tener, o pueden hay otras que también pueden tener hijos y seguir con sus carreras. Ahí señalaste un punto importante, porque si una mujer quiere privilegiar la carrera y no tiene hijos, no va a tener problema. Ese techo de cristal no existe, no hay un techo de cristal. Lo que hay es la realidad de que la mujer tiene que dedicarle más tiempo a los hijos. Eso es inevitable por un tema, digamos, de sí, lógico. Pero incluso hay mujeres también que están pulsan tanto por el tema de su carrera que en poco tiempo pueden volver a la carrera y no se quedan, o sea, pueden o dejar con sus maridos o bueno, tener una red familiar que las ayude en la crianza. Pasa de todo, es como una elección y una manera de poder formar. Pero yo insisto en que la Argentina, porque a mí lo que me molesta es que ellas crean que les debemos algo. Yo ya le dije, yo a ustedes no les debo nada, porque yo me crié en un país donde ya, es decir, mi madre que se crió en el campo, a los 18 años el padre la dejó venir a Buenos Aires a estudiar. Entonces, ¿de qué me hablan? O sea, está bien, no era la generalidad, pero había muchos casos. A mi mamá no la dejaron estudiar la secundaria, la mamá, pero porque decía que no le iba a servir porque era mujer y que tenía que saber coser. Pero digo, esa discriminación de la mujer en la universidad, en los trabajos, se terminó alrededor de los años 60, más o menos. Sí. Ahí se terminó. Yo no digo, siempre quedan prejuicios. Siempre va a haber alguien que tiene prejuicios raciales, prejuicios sociales o prejuicios de género. Eso, pero no quiere decir que una sociedad, porque acá te dicen la Argentina estructuralmente, no, estructuralmente significa que vos tenés un esquema de leyes, instituciones, todo que discriminan a la mujer. En la Argentina eso no pasa. En la UBA, por ejemplo, hay más mujeres que varones, pero eso no te lo dicen, ¿no? O si no te dicen, bueno, por ejemplo, la pandemia afectó más a las mujeres. Bueno, pero yo tengo entendido que murieron más varones. No importa. Afectó más a las mujeres. Entonces te hacen un dibujo, ¿viste? Porque no sé qué, que tuvo que quedarse más en la casa. Y sí, el clima, el calentamiento global afecta más a las mujeres. No sé cómo, o sea, todo tiene que ser en detrimento. Entonces yo digo, bueno, en este país durante 100 años los hombres tenían que hacer el servicio militar. ¿Vos tenés idea de lo que significaba eso? La gente ya no se acuerda, pero significa que un pibe, digamos, un tipo, porque primero era a los 21 años. Sí, entonces, en mitad de la carrera universitaria, se tenían que ir un año, si tenían suerte, 2 si les tocaba la Marina. Se tenían que ir, era un año suspender la vida, ¿viste? O sea, sí, ir a pasarla como la miércoles también. Sí, o no, pero digo, era un año perdido. O después pasó a los 18 años, o sea, salías del colegio al servicio militar. Bueno, de eso no dicen nada. O sea, es como que nacer varón es en sí mismo un privilegio, ¿no? Nacer varón también tiene sus bemoles. No, a mí lo que me parece es la apropiación de la lucha. A mí me molesta, no solo en el feminismo, en todos los colectivos de diferentes sectores vulnerables, ¿no? Sí. El kirchnerismo ha instalado o ha logrado una apropiación de esas luchas, ¿no? A mí, que por motivos obvios que ya todos conocen, me involucré y soy divulgadora de todos los desafíos vinculados al autismo, me pasa también que es como que de pronto yo digo, bueno, pero por ejemplo, hay todo un debate sobre si se puede usar el color azul, porque es estigmatizante hacia los niños. Ya me importa un carajo si hago un corazón azul o si lo pongo de multicolores, porque no me importa ese estigma y tampoco me importa si le dicen autista, neurodivergente, no me importa nada. Me importa que mi hijo salga adelante con los mejores recursos que yo pueda darle, las mejores terapias, interacciones. O sea, el autismo es otra cosa, es un desafío que pasa por un lugar que no tiene nada que ver
con estos pequeños debates que se van instalando en un relato que es muy parecido al del feminismo. El tema, por ejemplo, yo creo que el feminismo, por ejemplo, en el tema de la violencia de género, ha sido completamente inútil, en el sentido que lo que vos tenés que hacer, es decir, porque hay una cosa que es real, violencia doméstica va a seguir habiendo, está muy bien que se predique que no la haya, pero es más eficiente ocuparte de las leyes, asegurarte que la policía realmente, cuando se dicta una orden de exclusión, cuando se le pone una tobillera electrónica a un tipo para que no se acerque a un lugar, después eso se verifique. Eso es todo. Eso no se hace. Es todo, o sea, la mayoría de las mujeres que son asesinadas, que son femicidios, ocurren mujeres que denunciaron a sus maridos. ¿Por qué? Porque no había nadie que tuviese la contención y que estuviese viendo que la perimetral se cumpla. O sea, ese pequeño funcionamiento. O delincuentes que fueron liberados, reincidentes, que fueron liberados aún contra la opinión de un perito que decía, este señor está proclive a volverlo a hacer, y lo volvió a hacer. Entonces y es el mismo sector ideológico que predica el feminismo, el que predica el garantismo, está bien, digamos, el facilismo, ¿no es cierto?, para liberar delincuentes. Entonces, ¿en qué quedamos? Porque es así, es una realidad. Entonces, el Ministerio de la Mujer, yo digo tristemente, sirve para contar los femicidios, para que digan cuántos fueron en el año, pero para evitarlos no. No, bueno, también tenés todas estas políticas de Estado, bueno, como ahora hay toda una política sobre la menstruación. Bueno, porque yo digo, como el feminismo llega tarde, porque ya está todo, es decir, logrado. Pero perdón, ahora entonces a esta altura de la historia nos vamos a dar cuenta que nosotras no podemos hacer cosas por la menstruación, que nosotras tenemos que faltar al trabajo por eso, chicas, pongámonos de acuerdo, ¿queremos avanzar o queremos ir para atrás? Porque nosotros en mi época nos ofendíamos si nos decían, cuando, por ejemplo, discutíamos algo en el trabajo, ¿qué te pasa? ¿Estás indispuesta? O sea, esa era la pelea. Era feo, decir, no, flaco, a mí no me imposibilita, no me descalifiques por estás eso. con el periodo. Exacto. Por eso estás así. Es como, era un insulto en nuestra época, para las feministas de nuestra época. En algunas cosas yo veo un retroceso. Veo incluso un retroceso en el tema de las relaciones sexuales, es decir, porque digamos que la única cosa que en los 70, digamos, se modificó y cambió bastante respecto a ahora, es que la mujer ahora sexualmente es más libre, que no lo era tanto en esos años, ¿no? En el sentido que el varón tenía la libertad de hacer lo que quisiera, la mujer no, o era mal visto si lo hacía, ¿no? Lo que en un tipo se veía como algo piola, en la mujer era condenable. Bueno, eso cambió, pero yo veo ahora, sinceramente veo un retroceso, porque hay como una especie de prédica, ¿no? con todo este tema del ultraconsentimiento, que por poco tenés que firmar un papel antes, ¿no? de hacer que se quedan en el molde, marcar las casillas de lo que querés hacer, lo que no querés hacer. Se instala una especie de desconfianza, me parece a mí, no sé, yo, bueno, ya no estoy tan en edad de eso, pero digamos que veo que hay como una especie de recelo, ¿no? Y por ejemplo, una de las madres de estas chicas, que tienen este problema de la disforia repentina, me decía que la chica manifiesta como mucho temor, digamos, al vínculo con el varón, porque el varón es violento. O sea, todos los varones son violentos. Son todos violadores en potencia también. Esa es otra prédica del feminismo actual, que te dice todo varón es culpable antes de que se demuestre lo contrario. Bueno, y después, ¿no? tenés... Entonces se genera ese recelo que yo creo que es en detrimento de la bueno, libertad es que sexual. Después en el vínculo también lo que sucede con las nuevas generaciones es que hay muchos chicos, o que ha surgido una generación o un grupo dentro de la generación de jóvenes que son apáticos sexualmente, pero también porque es todo un mambo, ¿no? Sí. En poder sortear todos estos obstáculos para lograr acercarte a alguien. Bueno, en las situaciones de trabajo también, cualquier persona que te quiere decir que te queda bien, no sé, un saco, te dice, perdón, ¿te puedo pedir? ¿Te puedo decir? Sí, claro. Como si fuese que te está a punto de clavar un puñal por decir exacto. No sé, es una cosa muy fuerte, pero a mí me parece que es importante dar el debate, que es importante meterse en los temas como te metés vos, como decir, bueno, no tengo miedo de pensar, porque el día que nosotros tengamos miedo de pensar y de debatir, bueno, no sé, cerramos los diarios. También tengo que decir que yo tengo espacio en Infobae para hacer esto, porque también es verdad que hay medios donde no sé si es, porque no conozco bien la realidad, no sé si es que la gente no se anima o no prueba a ver qué pasa, digamos, o si es que, bueno, saben que no lo pueden hacer, porque
eso también es una realidad. Sí, ¿no? sí, no. Entonces, Lo políticamente correcto es una dictadura casi en este momento. Sí, lo es, lamentablemente, sí. En un debate que también me parece que es un debate posible para esta campaña electoral, que nadie aborda, porque nadie se quiere meter en quilombos, básicamente, y todos van como a lo seguro, pero que está pasando en el mundo, estos wokes, o sea, los que están despiertos y nos quieren alegrar a todos los demás, y las generaciones que también empiezan a vivir, pero nos cuentan cómo deberíamos vivir todos los que ya estamos un poco en la Tierra hace O te dicen 40 o 50 años. Te explican cómo era antes, cómo era cuando vos eras chica. Claro. Porque vos no sabés cómo era. No sabés cómo era. Sí. Cómo era ser mujer, laburar y hacerse un camino y estudiar en esa época. Así que, nada, te agradezco porque siempre me parece que tu valentía al escribir y al meterte en esos temas y bancarte también después la que viene, porque siempre son palos por las redes sociales anónimos, ¿no? Porque son toda gente que no sabemos quién es. Bueno, es muy valiosa en estos tiempos. Así que gracias por venir. Gracias a vos.